Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Desaparece el presidente municipal de Cocula, Guerrero. Este año disminuyeron 15.4% los secuestros en México, informa la Secretaría de Gobernación. Detienen a El Megatrónico, presunto enlace de cárteles entre Colombia y México. Avanzan acuerdos para crear el sistema anticorrupción, asegura el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. Asesinan sin aparente razón a 2 policías en Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café este lunes. Lunes que se siente bastante navideño. Manuel San Martín, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Gracias. Ana María? Gracias. Gracias por acompañarnos esta semana. Nuestros compañeros del primer café ya están de envidia, vacaciones. ¿no? De vacaciones, ay, aprovechando, rico, pero ¿no? por lo menos al menos no se percibe ya la normalidad en la ciudad. Ya muchos se escaparon, ya algunos están fuera. La verdad sí. Y hacía falta, ya empezó a bajar el tráfico. No está haciendo mucho frío esta mañana. Empezó este lunes bien, excepto... la información sigue bastante pesada. Antes de entrar al PAI informativo, te voy a comentar qué es lo que no está en el PAI informativo. A ver. Que es la desaparición del alcalde de Cocula, Sí, que sí. me parece que va a empezar a marcar muchos cuestionamientos sobre la investigación que está llevando a cabo el gobierno federal en relación a la desaparición de los muchachos normalistas de Ayotzinapa. Eso no está en el PAI informativo esta mañana. Y además llama la atención que quien lo reporta como desaparecido es su mujer, es su esposa. Sí. El alcalde no aparece, había venido a declarar en un par de ocasiones a la Procuraduría General de la República. Hoy no está, no aparece. El Congreso de Guerrero hace apenas unas horas nombra un nuevo fiscal general. Sí. Y todo esto, digamos, pues no beneficia, sino que al contrario enrarece todavía un poco más el ambiente. Y para entrar al PAI informativo, una nota que de veras sale no de la nada, pero se ha ido construyendo en la última semana, que tiene que ver con el delegado Jesús Valencia, el delegado de Iztapalapa, con un 34% del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Surgen los cuestionamientos, sale más información, no solamente sobre el tema de quién pertenecía a la camioneta. O sea, empieza el cuestionamiento porque se contradijo después del choque, y después el cuestionamiento de quién era la camioneta, que es de una constructora. Seguramente a través de los siguientes días, horas, vamos a seguir Y él jura y perjura que no hay conflicto de intereses, pero lo que se observa así a simple vista es otra cosa. Y además llama la atención, Ana María, porque se trata y hablamos de una nueva especie dentro de la fauna política capitalina que se ha venido empoderando. Son los jefes delegacionales y esto solamente es botón de muestra de otros muchos escándalos de los cuales ya hemos dado cuenta de delegados en la Ciudad de México. Ya son contados con una mano los que se salvan. Y y además el momento se le complica a él, porque ya cualquier empresa o cualquier funcionario público que tenga relaciones especiales con alguna constructora va a haber cuestionamientos. El momento también no le favorece. En segundo lugar, en este PAI tenemos con 22% declaraciones hechas por el diputado Manlio Fabio Beltrones, que asegura que para febrero ya vamos a tener aprobado, por lo menos por parte de la Cámara Baja, un sistema anticorrupción. Ya ves que fue muy cuestionado el hecho de que
fueron incapaces nuestros legisladores de aprobar una propuesta para poder cambiar la forma en que se investiga y se sanciona actos de corrupción en México, no solamente por parte de los funcionarios, sino por los individuos, por empresas que participan en estas actividades. Fueron muy cuestionados y Manlio Fabio, que es de veras, mis respetos, Manlio Fabio, sabe cuándo meter la nota, casi siempre trata de hacer un comentario el fin de semana entre sábado, domingo en la mañana, porque él sabe que se va a reflejar en las notas del lunes, pero la verdad es que este comentario es muy importante porque sí hay muchos cuestionamientos de por qué no lo pudieron aprobar. No sé si no lo pudieron aprobar porque simple y llanamente no hay un acuerdo, que creo que es parte del problema, o dos, yo creo que es una falta de inconsciencia de los legisladores, que no se dan cuenta que la gente sí está muy molesta sobre los últimos actos, o por lo menos información que se ha hecho pública de actos de corrupción por parte de funcionarios públicos. Pues bajaron la cortina, cerraron el changarro, se fueron de vacaciones. Manlio Fabio Beltrones lo dice también así de claro. Hay acuerdos, tan hay acuerdos que él menciona que no partirán de cero, sino que se recargarán en buena medida en la propuesta que ya puso sobre la mesa el PAN, que también ha tomado este tema como bandera. Recordarás, el dirigente nacional Ricardo Anaya puso sobre la mesa el tema e incluso colocó igual en la palestra el tema de una fiscalía anticorrupción. Es una propuesta del presidente Peña Nieto, es el compromiso número 1 de campaña del presidente Peña Nieto. ¿Te acuerdas, Manuel, que era lo que decía el presidente? Nosotros vamos a combatir la corrupción y era entre eso y las reformas estructurales eran las grandes propuestas del presidente Calderón. Ay, perdón. Es que es lunes de vacaciones. El lunes presidente de vacaciones se vale, sí. Peña Nieto, pero el hecho es que está hablando, o por lo menos el país está hablando de las dos cosas que no quería hablar, ¿no? El asunto es que es no solamente necesario, sino urgente, y la clase política tendría que ser sensible, tendría que prestar oídos al reclamo ciudadano que ha estado muy nutrido en las calles, que está nutrido en las redes sociales. Sí, y parece que no están escuchando, ¿verdad? Oye, vámonos también, ¿escuchas? Elecciones 2015, ¿Sabes qué? De ahora en adelante, te lo juro que en esta mesa, todas las decisiones, todos los comentarios, todas las notas que vayamos a discutir van a tener que verse en el contexto de las elecciones del 2015. Y por eso la siguiente nota... Por eso ya hay destapados, tapados, pues es que esa es la siguiente... Escapados. Sí. Es la siguiente nota del País Informativo con 18%, Luisa María Calderón. Ya, ¿saben quién es Luisa María Calderón? Exactamente, la hermana del expresidente Felipe Calderón. Por eso a lo mejor lo mencioné a la famosa Felipe. Cocoa, que por segunda ocasión buscará la gubernatura de Michoacán. Y hay que también recordar que no solamente la hermana del expresidente Felipe Calderón, sino ella también hizo denuncias muy importantes en su momento que nunca pudo poner sobre la mesa las pruebas. Por eso tal vez no se le dio la importancia que se le debería de haber dado en su momento, pero ella hizo denuncias muy importantes de vínculos del partido del PRI, del candidato del PRI en ese momento, que era Fausto Vallejo, con grupos del crimen organizado. Nadie le hizo caso. Ella insistía que había esos vínculos también con funcionarios importantes dentro del gobierno de Michoacán. Y fíjense, y hasta cierto, la historia le ha ido dando la razón. La razón. Hay que recordar que está en la cárcel el que fue el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Han investigado a varios funcionarios. Entonces, yo creo que en cierta forma la historia le dio la razón. Lo que no, tal vez, como lo dije antes, no pudo poner sobre la mesa esos datos contundentes que permitiera que se abriera una investigación penal. Tal vez no hubiera ido a ningún lugar, porque la mayoría de las investigaciones penales en contra de funcionarios públicos, y hay que decirlo, cuando su hermano era presidente, el famoso michoacanazo, claro, los tuvieron que liberar a todos. Son difíciles de sustentar y de soportar, porque es difícil probar esos vínculos, lo cual no representa, no significa que no existan esos vínculos. Ahora, en esta lógica electoral de la cual mencionabas,
por supuesto que la hermana del expresidente, que ya fue candidata a la gubernatura de Michoacán, que hoy es senadora de la República y que ha sido una de las voces más críticas en torno al tema michoacano, que hoy sigue siendo, a pesar de que Alfredo Castillo, el comisionado nacional, está allá, a pesar de que ya hubo un cambio en la gubernatura, a pesar de los programas, de las estrategias que se han lanzado, hoy Michoacán sigue siendo un asunto fundamental y el PRD está apostando en esta lógica electoral una buena parte de su capital político a que Silvano Aureoles, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pueda no solamente ser el candidato, sino el próximo gobernador. Así que el choque de trenes en Michoacán no será menor, será por lo menos entretenido y divertido, para quienes lo vemos desde fuera. ¿Y quién está así aplaudiendo? El PRI. Sí, pues, el PRI de Michoacán, pues imagínate que estén agarrados de la guerra, de las greñas, el PRD y el PAN en Michoacán, pues favorece. Que son dos personajes que se vieron la cara justo frente a Fausto Vallejo. Tanto Silvano Aureoles como Luisa María Calderón estuvieron en la misma pelea, en la misma disputa. Cómo cambian los tiempos, cómo cambian los procesos y cómo cambian las coyunturas después de algunos años. Y también hay que recordarle al auditorio que hace 6 años sí se intentó poner sobre la mesa una candidatura acordada entre los partidos, porque ya desde hace 6 años se veía que la situación de Michoacán no era serio, era gravísimo el tema de la inseguridad, y sí se hizo un intento hace 6 años de poner sobre la mesa un candidato único. No me sorprendería que se haga de nuevo ese intento, pero viendo cómo el PRD le urge regresar y tener la gobernatura de Michoacán otra vez, que la perdieron. Rescatar algo de lo perdido, porque el PRD, y después de los números que hemos visto en los últimos días en términos de encuestas y la disminución del PRD frente al Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, se vuelve necesario para ellos rescatar una gubernatura, un par de gubernaturas de las 9 que estarán en disputa el próximo año. Sí, hombre, y el tema del delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, no les ayuda. Flaco favor, porque además Jesús Valencia es líder de una de las tribus no preponderantes en la capital, pero sí a nivel país, ADN, que es del Héctor Bautista, que es el secretario general del PRD, y desarmas, digamos, a tu pieza más visible, un ex cercanísimo a Marcelo Ebrard, que se hizo a su sombra, hoy está disminuido y con carencia de legitimidad. Sí, ¿verdad? Vámonos al siguiente punto en el PAI informativo, que también tiene que ver con las elecciones del año que entra. Todo es electoral ya a partir de ahora. Oye, el Instituto Nacional Electoral habla sobre el tema de cómo van a fiscalizar los partidos, y este es un gran tema, Manuel, con 13% del PAI informativo. Es un gran tema y hay un gran cuestionamiento, porque con la creación de este nuevo instituto, y sí hay también cuestionamientos de si era necesario cambiarle de nombre o si las reformas eran necesarias. También tenemos que se han creado grandes expectativas de que van a tener una gran capacidad de poder controlar dineros que están entrando en la campaña. Y lo que está diciendo el Instituto Nacional Electoral, que sí van a poder controlar por lo menos dinero que no debería de entrar, en el sentido de que están gastando más de lo que deberían los candidatos. Pero lo que no puede asegurar el Instituto Nacional Electoral es poder definir si esos dineros vienen de grupos del crimen organizado. Entonces, ¿qué hacer? Es que va a ser un reto enorme, porque de entrada tendríamos que tener una autoridad que tuviera los suficientes dientes como para meterle al tema y que no quedara lugar a dudas. Una buena parte de lo que da pie a la creación de este nuevo instituto tiene que ver con los dineros, con los recursos que se destinan a los procesos electorales y a las campañas. Recordarás que fueron insistentes las acusaciones, particularmente desde la izquierda, durante el pasado proceso electoral de 2012, cuando el entonces Instituto Federal Electoral tarda en dar respuesta, en fiscalizar, y después aparecen multas que en muchas ocasiones son millonarias, pero que en nada cambian la realidad del proceso electoral. Los resultados ya están dados, los votos también, y el pastel está repartido. Así que el gran reto ahora de este nuevo instituto tendría que ser la efectividad con la cual se fiscalice el asunto, máxime si se trata del crimen organizado, y sobre todo cuando hablamos de la situación país actual, en donde sí el tema del crimen organizado, particularmente por lo que ha ocurrido en Michoacán y en Guerrero, está sobre la mesa y ocupa los principales espacios, tienen los reflectores. Esperemos que estén a la altura del reto. Sí, y ese va a ser el tema el año que entra, porque el problema va a ser
Pone tú, aquí los medios de comunicación jugamos un papel muy importante en todo este proceso. O sea, el papel de los medios de comunicación en el proceso electoral, en estos procesos, debería de ser informar cuando se tiene información sobre ciertos candidatos que se están lanzando a campañas, que tienen bienes que no reflejan lo que han hecho a través de su trabajo laboral a través de los años, o que hay información de que puedan tener vínculos con grupos complicados, crimen organizado. Pero para los medios de comunicación nos va a ser muy difícil informar eso porque es un tema de proceso electoral. Y vas a ver, Manuel, cuando tú escribas tus columnas, o yo escriba mis columnas, o que periódicos como El Universal o el Financiero traten de poner esa información, nos van a cuestionar que somos, o sea, va a haber, o sea, son capaces de sancionarnos. Claro, porque además te enfrentas a otra dificultad que tiene que ver con los partidos. Los partidos te van a decir, oye, es que eres muy inequitativo en cómo estás cubriendo esta campaña porque le destinas demasiado tiempo a este, poco tiempo a este otro, este es muy crítico, en este no es crítico. ¿Cuál es la vara? Yo creo que la mejor vara tendría que ser la de los lectores, la de las audiencias, para que ellos calificaran al medio de comunicación, Manuel, al periodista. Manuel, nos pueden hasta sancionar. O sea, pueden sancionar hasta el periódico en donde estamos escribiendo o el programa de televisión donde estamos haciendo los comentarios. Es una de las cosas que te vamos a tener que tratar, por lo menos en esta mesa del primer café, cómo vamos a manejar la información de los procesos, de los procesos electorales y de la información que surge y cuestionamientos que surjan en contra de los diferentes candidatos. ¿Qué tema? Porque tiene que ser muy responsable, muy claros, muy nítidos desde la autoridad electoral para no dejar vacíos. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado fiscalizar a los partidos, que no entre el dinero del crimen organizado y siguen sin fiscalizar adecuadamente a los partidos y el dinero del crimen organizado continúa en los procesos electorales, en casi todos y en todo el país. Y en todo el mundo, en ese tipo de problemas, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Y aquí en México, la forma que está ahorita la ley electoral, yo no sé si se va a poder jugar ese papel. Bueno, la última ya que andamos nota, en temas de dinero. Y es que esta nota es terrible. Para muchas de las personas que nos ven fuera de la Ciudad de México, tal vez esto no les suena, pero con 13% del PAI informativo está este caso de FICREA y los comentarios y las decisiones que está haciendo la Conducef. Este es un banco de ahorro en donde parece que fueron defraudados más de 6,800 personas. Están exigiendo que se les regrese su dinero y lo que está diciendo la Conducef, que este seguro bancario que hay para proteger los ahorros de las personas va hasta 100, hay que recordarle al auditorio, para los que tienen cuentas, posiblemente en bancos, estos banquitos, bancos de ahorro, te protege este seguro hasta 131,000 pesos, más o menos, esa es la protección. ¿Tienes más de eso? Se perdió el dinero. Se perdió el dinero, exactamente. O sea, arriba de 131,000 pesos se perdió. Y esta es una tragedia porque muchas de las personas que perdieron el dinero arriba de 131,000 pesos son gente retirada. Esto es su pensión, pues esto es lo que ahorraron. Era todo lo que tenía. Para poder retirarse. Entonces, lo que dice la Conducef, que con la información que hay en este momento, por lo menos solamente al 42% de los ahorradores van a poder recibir algo que los respalde este seguro, o sea que sí los van a cubrir. El resto no lo van a recibir. Y por eso las movilizaciones tampoco se han hecho esperar, los reclamos, por supuesto, y ahí otra vez, a ver, las autoridades, por eso son autoridad, si bien no tienen que estar inmersos o involucrados en todos los procesos, sí son los encargados de poner los márgenes y de hacer cumplir la ley. Parece que esto es la punta del iceberg únicamente, porque se trata de pequeños ahorradores en muchas ocasiones, pero también de empresas que triangularon recursos a través de este otro... Qué bueno que lo mencionas, Manuel, porque sí ya hay 10 órdenes de captura contra personas que trabajaban en este banco. Se les está acusando de lavado de dinero. O sea, no se les está acusando de cosas, no es defraudación, que simple y llanamente manejaron mal los fondos del banco y desafortunadamente pues tronó el banquito, el banco. No, esto es mucho más serio y vuelves a la pregunta, bueno, ¿y dónde están las autoridades bancarias? Imponen tantas reglas para las personas que queremos abrir cuentas de banco, para las personas
personas, las empresas que quieren, o sea, una empresa en este momento, tratar de abrir una cuenta de banco en cualquier sucursal, se pueden estar hasta 10 días. O sea, tienes que llevar... Trámites, firmas, autorizaciones. Y te checan, o sea, te revisen para ver si esto en verdad es una empresa que puede eventualmente producir y no producirles problemas a los bancos. Entonces, por eso, siempre cuando veo este tipo de notas, digo, a ver, alguien no hizo su chamba. Alguien fue omiso, pero ¿por qué fueron omisos? Por conveniencia, por interés o por descuido. Pero ya sea por cualquiera de las tres, hay responsabilidades, no nada más dentro de este banco. Tendría que haber responsabilidades públicas de parte de las autoridades reguladoras y encargadas de revisar que esto se desarrolle adecuadamente. Yo tengo la impresión que alguien no hizo su trabajo. Oye, vamos a las portadas y de nuevo... hemos estado comentando mucho las portadas del Financiero porque pues hace bien su chamba el Financiero, te da las buenas y malas noticias. Hoy empiezan con las malas. En la portada del Financiero hablan de un problema que casi no se ha tocado, Manuel, que tiene que ver con los adeudos que tienen los estados para el sector privado, que rebasa, según esta nota, 100,000 millones de pesos. Y te lo puedo decir hablando con empresarios, con personas que tienen que hacen contratos, o sea, una importante parte de su negocio es hacer contratos con los gobiernos, con los estados, con los gobiernos municipales o estatales, no están pagando. ¿Y qué no están pagando? Y llevan como 2 años sin estar pagando. Entonces, aquí el problema es que los gobernadores están diciendo que no baja el dinero del gobierno federal. Hay estados que están teniendo dificultades de pagar la nómina. Y hay información de estados que no han pagado parte de la nómina o que no pagan el seguro social o no pagan, bueno, en este caso sería ISSSTE, no están pagando sus impuestos, no están pagando los seguros de vida de los funcionarios. Yo sé casos específicos sobre eso. Se muere el funcionario y resulta que va la viuda o el viudo para reclamarle el seguro de vida y pues resulta que no han estado pagando. Entonces no les dan nada. O no están pagando los seguros de los carros y chocan el carro y pues no hay nadie que responda por el carro. Entonces aquí este es un gran tema y lo que creo que es muy importante resaltar, que se supone que con la ley de transparencia, todo el dinero que le están llegando a los estados de los municipios ya para este año tendrían que transparentarse. Y no está sucediendo eso. No está ocurriendo y además es interesante cuando se cruza con otro dato que tiene que ver con el endeudamiento de los estados, que también va al alza. Es decir, ni están pagando, ni están manejando bien sus finanzas y se están endeudando más todavía. La pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? ¿A dónde están yendo todos esos recursos que existen, están presupuestados y se tienen que ejercer, se tienen que gastar? Claro. Los municipios lo tienen que hacer, los estados y por supuesto también la federación. Es un asunto que requiere de una unidad, me parece, especializada en fiscalizar a cada uno de los tomadores de decisión, a cada uno de los que manejan recursos públicos, porque son recursos públicos, no son recursos que le pertenecen a un gobernador, a un presidente municipal. E inmersos en una coyuntura electoral, habría que seguirle la pista al dinero, porque los recursos públicos después terminan convertidos en despensas, en dinero para la compra del voto, en costales de arena, de cemento. Contratos muy especiales para ciertos... Y en beneficiar a las empresas, constructoras. ¿no? A quienes no les están pagando y a quienes sí les están pagando, e incluso a quienes sí les están pagando y les están pagando un sobreprecio. Sí. Y sí, yo pensaría que debería ser los datos que estaría buscando el Instituto Nacional Electoral. Porque si tú tienes un gobernador que de plano dejó de pagar consultorías y contratos desde hace un año, pues uno se puede imaginar lo peor. O sea, que se están haciendo sus guardaditos para poder tener más con qué maniobrar. Para poder operar, ¿no? Como le dicen ellos. 2015. Entonces, eso está en el Financiero. Me gustaría resaltar en el Excelsior, porque es que es una mañana de contrastes. En el Excelsior sale el Bank of America, uno de los bancos más importantes del mundo, a decir, no se preocupen, el peso es fuerte. Destaca que la salud de la macroeconomía de México hoy es muy diferente a la
situación de hace 20 años. No, claro. Oye, no importa sí, que el dólar haya alcanzado sí, niveles bueno, por encima sí, de los 15 pesos. Sí, no importa, pero también acuérdate que lo que pasó hace 20 años, que fue la crisis de diciembre, la debacle de diciembre, lo comentamos aquí en la mesa, en donde hubo esa terrible devaluación, y entonces ya empezó el problema entre quién iba a asumir la culpa, el presidente Zedillo, el que ya estaba recién electo presidente Zedillo, el que era expresidente Carlos Salinas de Gortari, y ahí muchos analistas ven el momento en donde ya se ve este pleito, la ruptura entre Zedillo y Salinas, pero pues Bank of America, ojalá que tenga razón, o sea, te digo, nosotros, pero Oye, ¿qué más quisiéramos, verdad? Sí, lo que pasa es que las estadísticas, los números, por ahora dicen lo contrario. Hay, me parece, una gran incertidumbre de qué es lo que puede ocurrir, no nada más en términos de las reformas, estas tan llevadas y traídas reformas estructurales de gran calado que se aprobaron y los beneficios que deberán conllevar, pero está el tema, por supuesto, del valor del peso, de la fortaleza del peso frente al dólar, y los datos duros son inocultables. Y no nada más se trata del peso y del dólar, se trata también de las caídas constantes en la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, bueno, la volatilidad que pone a nerviosos a muchas personas. La mayoría de los analistas piensan que al inicio del año debería de estabilizarse el cambio a por lo menos posiblemente abajo de 14. Y vale la pena resaltar también, Ana María, que México se ha diferenciado de otras economías que sí se han venido a pique durante los últimos años y que se han desacelerado. Sí. México, mal que bien, en términos macroeconómicos, se ha mantenido estable. Falta que, por supuesto, esa macroeconomía se aterrice en la economía, en los bolsillos de todos los mexicanos. Eso es exactamente lo que está diciendo Bank of America. Oye, y luego está otro tema que todavía no sé cómo entenderle, que supuestamente Morena, y eso es lo que se entiende de los comentarios de Andrés Manuel López Obrador, y sale en varias de las portadas, lo mencionan, de que están sorteando a sus candidaturas. ¿Tú vas a meter tu papelito ahí en la tómbola o no? No, yo creo Porque que va a ser por tómbola y la mano santa será la de Martí Batres, imagínate. Y lo van a sacar así. O sea, pero de veras eso es lo que va a pasar. A ver, explícanos, ¿cómo entiendes tú el proceso? Ayer Martí Batres, porque se generó toda una discusión, un debate en torno a que Morena va a sortear no todas sus candidaturas, sino las candidaturas a las diputaciones plurinominales. Sí. Martí Batres se aventó muchos tweets, 20 tweets en su cuenta, para justificar este proceso de selección, una tómbola en la cual va a poder participar, decía él, desde un empresario, un obrero, un campesino, hasta un dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional. El asunto, decía, es un proceso democrático, no creo que entienda la democracia si es que la concibe a través de un sorteo y de una tómbola, pero él hablaba de un proceso democrático en donde todos tienen la misma oportunidad, y yo me pregunto, ¿no son los partidos o no tendrían que ser los partidos ese filtro para seleccionar, pues no al que salga sorteado, sino al más capaz para ponerlo sobre la oferta electoral? Pues especialmente, por eso la gente cuestiona tanto los plurinominales. Y eso es lo que, mira, el debate de los plurinominales, lo que quería hacer el PRI, que era eliminarlos, que también se me hace muy chistoso que el PRI quería eliminar a todos los plurinominales. Porque antes se opusieron. Sí, no, bueno, ese era su propuesta para una consulta ciudadana, que lo desechó la Corte, pero ese es el cuestionamiento de los pluris, que los plurinominales son personas que nunca podrían ser electos. O sea, esa es la verdad. Y dos, que son personas que en diferentes momentos necesitan de fuero, lo usan para como proteger a personas de los partidos que tienen potenciales problemas legales. O viéndolo de una óptica, los plurinominales te permite poner a personas que tal vez no podrían ser electos, pero que son claves para el partido o que tienen ciertos conocimientos o representan ciertos tipos de liderazgo. Quizá no son los carismáticos, no son los más populares, no ganarían una elección, pero son los más capaces, o los técnicos, o los especialistas que requieren. Entonces, yo todavía no estoy segura si es bueno o malo los plurinominales. A veces me levanto una mañana diciendo son buenos, otros son malos. Hoy, con esta nota de Martín Batres, digo, no, pues sí, son malos. Ahora, Martín Batres decía, adiós a los pluris. Y esta es la justificación de Morena. Nos criticaban, decía él,
porque todo se decidía con base en el dedo mágico de Andrés Manuel López Obrador, en el dedazo. Y ahora se fueron al otro extremo, ahora no hay dedazo, ahora meterán en una tómbola a 10 personajes y sacarán a los que serán sus próximos candidatos plurinominales. ¿Cuál será la manera en la cual podrán llegar los personajes a esa tómbola? Esa explicación todavía nos la deben, pero por lo pronto, ¿de qué es creativo? Yo me lo imaginaría esta nota más para el Día de los Inocentes, se nos adelantaron un poco, pero ¿de qué es creativa esta manera de elegir, por llamarle de alguna forma, candidatos? Imagina, trata de explicarle esto a los corresponsales extranjeros. Dicen, what? Bingo? Oye, bingo to decide your candidates. ¿Quién te va a decir que no se te cuela una barca ahí en esa tómbola y que sale sorteado? ¿Y le modo? ¿Y a quién le alegas? ¿Al candidato o a la mano santa? A la mano santa. A las divinidades. Bueno, nos vamos a un corte mucho más aquí en el primer café. ¿Y tú sabes qué? Suministro de agua en el mundo. Casi 2.000 millones de personas utilizan líquido contaminado diariamente. 748 millones no tienen acceso a agua potable. El dato útil para comentar en el café. Deja que la Navidad te llene de su espíritu. Descubre que hoy todo es posible. Sorteo gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Con los deseos de Navidad de Liverpool, venga y encuentre todo para celebrar y pasarla increíble con sus seres queridos esta Navidad. Hasta 9 mensualidades sin intereses en gourmet, vinos y licores. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. En lo que va del sexenio, los homicidios dolosos disminuyeron 27% en comparación de 2012. Así lo informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El organismo refirió que entre enero y noviembre de 2014 hubo 14.413 asesinatos en todo el país, mientras que en 2012 se contabilizaron 20.010 homicidios. Pese a que a nivel nacional han reducido las cifras, el reporte indica que algunas entidades de la República muestran un alza en la materia, pues ya superan los datos registrados en 2013. Ejemplo de ello es Tamaulipas, que hasta noviembre pasado llevaba 596 denuncias por asesinatos, en comparación de 2012, cuando registró 555. Las tasas más altas de homicidios dolosos los mantiene Guerrero, con 39 por cada 100,000 habitantes, seguido de Sinaloa con 29 y Chihuahua con 27, cuando la tasa a escala nacional es de 12 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Al referirse a las extorsiones, el Secretariado Ejecutivo indicó que estas bajaron 18%. En lo que va del año,
sumaron 5.451, cifra inferior a los 6.708 reportadas durante el último año del gobierno anterior. La mayor tasa de extorsiones se ubica en Morelos con 17.9 por cada 100.000 habitantes, seguido por Quintana Roo con 16.2, mientras que Jalisco y Baja California se encuentran empatados con una tasa de 7.9 por cada 100.000 habitantes. El delito que incrementó en esta administración fue el secuestro con un valor de 3%. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo, hasta noviembre de este año, se contabilizaron 1.332 denuncias, mientras que en 2012 se reportaron 1.290. Los secuestros los encabezan Tamaulipas con una tasa de 6.9 por cada 100.000 habitantes, seguido por Morelos con 5.8 y Guerrero con una tasa de 2.9, cuando el promedio nacional es de 1.1%. Por su parte, la Secretaría de Gobernación aseveró que los secuestros en el país van a la baja con la disminución de 15.43%, es decir, una reducción de 243 casos. Señaló que de enero a noviembre de 2014 se iniciaron 1.332 averiguaciones previas por este delito, mientras que en el mismo periodo de 2013 se presentaron 1.575 plagios. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, Manuel, no voy a cuestionar los números, porque no es... Yo sí creo que probablemente los números reflejan una tendencia que ya se veía venir aún desde la administración anterior del presidente Felipe Calderón, en donde había una tendencia de reducción de homicidios en el país. Eso no lo voy a cuestionar. Tampoco voy a cuestionar de que la estrategia, en ciertas partes de la estrategia del actual gobierno sí ha tenido éxito. O sea, tampoco lo voy a cuestionar. Lo que voy a cuestionar es el uso de la tasa de homicidios, y estoy cuestionando a este gobierno y también el anterior, porque se ha usado la tasa de homicidios como el metro para poder evaluar que ha ido mejorando el tema de inseguridad en el país. Y es cuando se meten en problemas. O sea, tú vas con un corresponsal extranjero, o tú vas con algún funcionario de otro gobierno, o le tratas de explicar esto a alguna empresa extranjera que, según los datos que tiene el gobierno federal, de hecho se está mejorando la inseguridad en México, se ríen. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad no se puede evaluar solamente en términos de una tasa de homicidios, porque lo que te va a decir los funcionarios públicos, los funcionarios del gobierno federal en este momento, seguramente van a decir, a ver, Ana María, cálmate. ¿Sí? La tasa de homicidios en México es mucho menor que la de Honduras, que la de Venezuela, que la de Sudáfrica, que la de Brasil. Entonces, primero yo les pregunto, ¿se quieren comparar con esos países? Primero, uno. Y dos, aquí el tema es que en esos países, hasta ahora, que yo sepa, no ha habido 43 desaparecidos, o no ha habido masacres como las de San Fernando, en donde primero son 73, y luego, eso fue en el 2011, y luego en el 2012, otros 200. O sea, el tipo de violencia que se vive en México es... Yo diría hasta es un nuevo paradigma de una democracia funcional, en donde que es funcional en términos de la mayoría de las funciones y de los servicios que debería proporcionar el Estado, con la excepción de seguridad. Entonces, no estoy diciendo que México sea un Estado fallido, pero sí estoy diciendo que hay regiones de México en donde obviamente controla el crimen organizado, no el gobierno estatal o el gobierno municipal, en donde el mismo gobierno federal está teniendo dificultades para poder controlar, porque en Guerrero siguen las matanzas. Sí, o sea, también hay que decirlo. Y siguen los desaparecidos. Hay una ausencia de autoridad en muchas regiones del país, de autoridades municipales, estatales, en donde ha sido el gobierno federal quien ha tenido que hacer la chamba de quienes no la han hecho, no de ahora, sino durante muchos años. El asunto, y comparto contigo, el asunto de la seguridad sí es un tema de realidad, pero también es un tema de percepción. Mientras la ciudadanía no se sienta segura, mientras la ciudadanía no se sienta protegida, de nada sirven estas cifras alegres, porque, pues sí,
quizás sean cifras que sean ciertas. El Sistema Nacional de Seguridad daba a conocer el tema de homicidios dolosos, pero también una reducción en materia de extorsiones, una reducción en materia de secuestro. Y sí, muy probablemente se haya dado. El asunto es si eso no solamente no se comunica, sino que eso no se percibe como una realidad por parte de los ciudadanos, pues difícilmente va a cambiar. Si la realidad no se acompaña de la percepción, si los ciudadanos no se sienten más seguros, esas cifras de poco le sirven o poco motivan, poco incentivan al ciudadano y por supuesto a los inversionistas, a quienes generan empleo, a quienes traen empresas, a quienes invierten recursos para que la economía crezca. Es necesaria una estrategia, digamos, transversal entre todos los entes de gobierno, gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal, para ir cambiando este chip, para ir cambiando esta percepción y para encontrar, y ese es un gran reto, otros parámetros de medida que no sean solamente estos llamados delitos de alto impacto, sino que también puedan ser otro tipo de delitos, otro tipo de encuestas, otro tipo de... Y los tienen, Tienen, digo, el INEGI tiene sus encuestas de percepción que creo que son muy importantes. El gobierno federal tiene estos datos que la mayoría reflejan denuncias. O sea, este es un tema de cuántas denuncias se han hecho. Y el reto es reducir la cifra negra. Pues sí, y los ese delitos es que no se denuncian. Porque fíjate, el delito, viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en el delito del secuestro, sí, como habíamos comentado, el delito de secuestro ha incrementado en los últimos años y aún aquí sí siguen reconociendo que sigue habiendo un incremento, o sea, de que de entre el 2012 y ahora ha incrementado en 3% el delito. Estamos hablando del 2012, son datos del 2012, comparándolos con el 2014, que se justifica porque es cuando se inició esta administración. Que se inicia una cifra también importante, es decir, y lo decía, y creo que con toda certeza Renato Sales Heredia, el SAR antisecuestro, decía, es obvio que va a subir el secuestro porque la cifra apenas se va a ajustar a la realidad. Claro. Y me parece que seguimos en ese reto. Lo ha mencionado también Isabel Miranda de Wallace, que conoce, que domina este tema, la materia de secuestro. Es importante primero que suba la cifra porque al día de hoy lo que se tiene como números negros no refleja la realidad. Así que lo primero es generar la confianza de los ciudadanos con las autoridades para que la ciudadanía se acerque a denunciar y entonces sí poder tener parámetros de medición correctos, adecuados, teniendo cifras confiables. Mientras no tengamos esas cifras confiables, el que suban o bajen los delitos pues tendrá que ver con un asunto de percepción. Y si te fijas, ¿dónde son? Y es que también es muy importante ver cómo se reparte estos delitos en los diferentes estados. Por ejemplo, en los delitos de secuestro, la tasa de mayor secuestros sigue siendo Tamaulipas. Sigue siendo Tamaulipas, seguido por Morelos. Fíjate. Que es un foco rojo que ahí está. Y ahí está. Y si tú te acuerdas, el gobernador salió a decir que este es un estado en donde hay narcopolítica, hay grupos armados ligados al grupos de narcotráfico. Acaban de secuestrar a uno de los diputados, pasada, exacto, por Guerreros Unidos. Y es donde yo digo, a ver, sí, los gobiernos estatales tienen cierta responsabilidad, tienen muchísima responsabilidad en el tema de seguridad en sus estados. Pero a ver, sabiendo que Guerreros Unidos probablemente estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de estos muchachos normalistas, sabiendo que Guerreros Unidos es una de las organizaciones más violentas y que ha ejercido, pues, y que sigue ejerciendo gran capacidad bélica y de violencia en el estado de Guerrero. Uno hubiera pensado que los recursos del Estado, el gobierno federal, se hubieran abalanzado sobre esta organización para poder inmovilizarlo ya en 3 o 4 meses. O sea, nadie me puede decir que Guerreros Unidos tiene más capacidad que el gobierno federal. Pero obviamente no lo han hecho. Si esta información es correcta, de que fueron Guerreros Unidos los que secuestraron a este diputado local en Morelos, ¿qué te está diciendo, Manuel? Que no solamente siguen vivitos y coleando, pero siguen vivitos y coleando y haciendo desmanes en otros estados. Y se saben impunes y se saben poderosos, porque además se dan el lujo de enfrentar no al gobierno municipal, estatal, al gobierno federal. Claro. Ahora, es un asunto también, y no lo dejaría al lado, de legislación, porque particularmente el caso del secuestro, el tema del secuestro, es de competencia estatal.
no le corresponde a la Federación más que apoyar y coordinar, y por eso lo que tenemos hoy es una Coordinación Nacional Antisecuestro. Pero ¿cuál ha sido el trabajo que justo estos estados en donde están los focos rojos, Tamaulipas, Morelos y Guerrero, han estado trabajando? ¿Cuál es el estatus de sus fiscalías antisecuestro? ¿Cuál es el papel de sus UEX? Porque han dejado de lado el asunto o lo han pasado en un segundo plano. Y la Federación no puede llegar a resolverle a cada uno de los estados sus problemas. No, pero sí me sorprende los comentarios del presidente Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, este fin de semana, en donde de nuevo vuelve a regañar, porque los regaña, a los gobernadores, diciendo, señores gobernadores, hagan su chamba, ¿sí? Ustedes tienen una gran responsabilidad por la seguridad de sus estados. Y hay que recordar que la última vez que hizo ese regaño el presidente fue cuando le dijo literalmente al gobernador de Guerrero, haz algo. Ya acababan de desaparecer los muchachos de Ayotzinapa y les dijo, ¿saben qué? Ese es un problema de Guerrero. Y cuando tú ves la magnitud de lo que representó la desaparición de estos muchachos y lo que representa estas organizaciones de Guerreros Unidos y la capacidad que tienen de controlar no solamente a la región, pero obviamente están coludidos con presidentes municipales, probablemente policías estatales y a lo mejor funcionarios del gobierno federal, según acusaciones que hacen los familiares y asociaciones civiles en Guerrero. Entonces, el gobierno federal no puede tan fácilmente lavarse las manos porque a final de cuentas la seguridad de un país depende del Ejecutivo. Claro, se pueden repartir las responsabilidades, deben de asumir ciertas responsabilidades, pero cuando tú tienes organizaciones como Guerreros Unidos, obviamente ese es un problema del gobierno federal, cuando tienen esa y están representados. Cuando operan en diferentes estados, porque es la única facultad a la federación para poder, digamos... Entonces, cuando Guerreros Unidos secuestra a un diputado, a un legislador, te digo, en Morelos, o sea que obviamente están en varios estados, no es un problema, o sea, es un tema del Estado y tiene que haber coordinación, pero el gobierno federal tiene que asumir ese tipo de investigaciones y ese tipo y perseguir a estas organizaciones, porque no lo van a poder hacer los estados. No lo van a poder hacer y no lo están pudiendo hacer. En buena medida tampoco han profesionalizado sus cuerpos de seguridad. Ahí nos han quedado a deber y tienen años de compromiso en donde los gobiernos estatales se comprometieron no solamente a aplicar exámenes de control y confianza, yo te hago una pregunta, Manuel, te hago una pregunta. ¿Tú crees, dime tú, si hubieran capacitados a todos los policías, presidentes municipales de Iguala, no hubiera sucedido lo de la desaparición? Claro que no. O sea, esto es un problema más grande que capacitar policías y que vetarlos y que hacerles exámenes de control y confianza, que también hubo unas notas muy interesantes este fin de semana. ¿Cómo no ha funcionado eso? Y para poder hacer estos exámenes de control de confianza cuesta miles de pesos para cada uno. Entonces, aquí yo entiendo que el gobierno federal tenga que decirle a los gobernadores, hagan su chamba. Pero también el gobierno federal tiene que reconocer que cuando fallan los gobernadores y controlan estos grupos de crimen organizados y grupos armados, regiones completas del país, por ejemplo Tamaulipas, entonces el presidente no puede decirle al país o a la comunidad internacional, so sorry, que esto es un problema del gobernador, porque le salpica al presidente. Sin duda, y necesariamente, y aquí la clave me parece es la coordinación y el trabajo de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Pero quien tiene que llevar la batuta, coincido contigo, es el gobierno federal. Y quien tiene que poner el ejemplo también es el gobierno federal. No puede llegar a exigir, no puede llegar a demandar si no lo ha hecho antes en propia casa. Así que ni los gobiernos estatales pueden lavarse las manos, pero también el gobierno federal pues tiene que ir predicando con el ejemplo. Oye, vámonos a otro tipo de delitos. Aquí en la Ciudad de México, el operativo en centros comerciales que se lleva a cabo en el Distrito Federal es una de las primeras acciones implementadas por el secretario de Seguridad Pública capitalina. Para el nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Irán Almeida Estrada,
uno de los mayores retos al frente de la agrupación es recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Así lo dijo ayer en entrevista concedida a Manuel López San Martín, conductor de Informativo 40 Domingo. Hoy una de las nociones básicas es eso, acercar el trabajo de la policía, primero darle objetivo a la policía, siempre pensando en la ciudadanía, pero también acercando los resultados. En base a los resultados retomaremos ámbitos de confianza y fortalecemos en la gente el espíritu de servicio que tiene la policía. El jefe de la Policía Capitalina señaló que desde que asumió el cargo, habló sobre el respeto de derechos humanos, que buscará garantizar a través de la correcta implementación de los protocolos. Creo fervientemente en que cada policía que salga a la calle debe de saber qué es lo que tiene que hacer en cuanto a los protocolos, cuál es su capacidad normativa, sus alcances, pero también con la inteligencia de establecer los trabajos que van a diseñar. Almeida Estrada también se refirió sobre el operativo de seguridad que realiza el gobierno capitalino en coordinación con fuerzas federales en la zona del Ajusco. En esta frontera se colinda en esta zona, en principio con el Estado de México y más adelante con el Estado de Morelos y con una zona carretera de naturaleza federal. Por eso, para perseguir el delito, pero también para generar una presencia inhibitoria, era fundamental sumar esfuerzos de otras dos instancias, de la instancia federal y las instancias locales de estos dos estados. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México comentó que también trabajará para dotar de equipo a los elementos de la policía capitalina. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, vaya reto que tiene este secretario de Seguridad Pública porque pues siguen insistiendo que el crimen organizado no se maneja en la Ciudad de México, que no hay células. Ay, mira, se van a meter en problemas con eso, la verdad. ¿Te acuerdas de una declaración muy desafortunada del procurador capitalino de Rodolfo Ríos? Decía que los delincuentes, que los criminales organizados, los narcotraficantes, sí estaban en el DF, pero estaban de vacaciones. Que venían a vacacionar, no sé si a la oferta gastronómica, cultural, a darse un paseo por Chapultepec, pero él aseguraba que estaban de vacaciones. El asunto, el reto del nuevo secretario de Irán Almeida, me parece que tiene que ser otra vez, el de la percepción y el del trabajo coordinado, que ha insistido mucho Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, en el trabajo coordinado. Y el operativo en el Ajusco me parece que es un punto que tendría que ser referente para otras autoridades, para otras coordinaciones, porque lo que aprovechaban los delincuentes era esa zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México, en donde los policías no podían cruzar de un lado a otro de esa frontera estatal. Ahora no hay pretexto, ahora están los marinos, está el ejército, está la Policía Federal, está la Capitalina y está el Estado de México. Mi único comentario sobre eso es, Manuel, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, hello, vámonos a un corte, no se vaya. O sea, pues sí. Suministro de agua en el mundo. Por cada dólar invertido, se puede obtener una ganancia de unos 4.3 dólares. Ha ocasionado pérdidas económicas anuales de hasta 260,000 millones de dólares. El dato útil para comentar en el café. Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días. Pero todos podemos hacer algo. Está en tus manos. La basura a su lugar. Semarnat, Gobierno de la República. La conexión a Central está en tus manos. Entra a la tienda en línea y busca nuestra aplicación. Escribe Revista Central y descárgala. Toca la aplicación e instala. Al descargar nuestra app, tú puedes vivir la experiencia Central en línea, donde encontrarás contenido multimedia exclusivo. Con nuestra app, estés donde estés, Central está contigo. Descárgala ya. Verificar la autenticidad de tus billetes de 1,000 pesos es muy fácil.
identifica los relieves sensibles al tacto, así como el elemento que cambia de color. Revisa la marca de agua a trasluz y el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Es fácil verificar si tu billete es auténtico. Úsalo y acéptalo en tus transacciones. Es tu dinero, Banco de México. Ellos saben bien que en el DAR. ¡Feliz Navidad! Y ni siquiera la firmaste. Y acá hay como $5. Hay 7. ¡Feliz Navidad! Está el recibir. Esto te lo hizo tu abuela. Mira, refleja tu personalidad. Se te ve muy bien, Jos. Bueno, la intención es lo que cuenta. Nunca había visto un suéter tan horrendo. El precio de la historia. Especial de Navidad. Jueves 22 horas. Proyecto 40. No quiero ir a la escuela, me siento mal. ¿Esas calificaciones qué? Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Una película que causó diferencias entre dos naciones. Se trata de The Interview, una comedia que ocasionó tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El motivo, el trama que cuenta acerca de un complot ficticio para matar al líder norcoreano Kim Jong-un. Ante esto, en noviembre pasado la productora Sony Pictures fue objeto de un ciberataque en sus sistemas informáticos. En principio no fueron objeto de importancia, pero después fueron dados a conocer los datos personales de empleados y se filtraron al público películas sin estrenar. El temor quedó al descubierto el pasado miércoles, cuando la casa productora decidió cancelar el estreno del filme, programado para el 25 de diciembre, ante amenazas del grupo autodenominado Guardianes por la Paz, quien señaló ser el autor del ataque. Horas más tarde, el FBI dijo que quien estaba atrás de este asunto era el gobierno de Corea del Norte y calificó el asunto de seguridad nacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reprochó la cancelación de la película y aseguró que respondería ante esa medida. I think they made a mistake. In this interconnected digital world, there are going to be opportunities for hackers to engage in cyber assaults, both in the private sector and the public sector. Now, our first order of business is making sure that we do everything to harden sites and prevent those kinds of attacks from taking place. En respuesta, desde Corea del Norte negaron el ataque y propusieron una investigación conjunta con Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Qué grave es esto. Ya sabes que el presidente Barack Obama dijo, no, esto no es un acto de guerra, pero vamos a responder. Hay muchísimas presiones sobre Sony que salga la película, porque si no sale la película, ganaron los por lo hackeros. pronto, entiendo que saldrá, se pospone, pero tiene que es la salir mejor ahorita. campaña de publicidad que se pudieron haber imaginado. Claro. Y además hubo un hackeo también ahorita en Corea del Sur, que también se está investigando y creen que son los norcoreanos. Entonces, esta nota va a seguir siendo nota en las siguientes 2 o 3 semanas. ¿Y en qué contexto? En el contexto de, otra vez, el acercamiento diplomático entre los Estados Unidos y Cuba. Es todo un tema que también tendremos que Sí, y hay que recordarle que los cubanos sí tienen una relación diplomática con los norcoreanos. Exacto, o sea, sí se hablan, sí se quieren, no sé si se quieren, pero se hablan. Bueno, oye, se nos acabó el tiempo, qué padre tenerte aquí esta mañana. No, por fin nos trajeron el cafecito, ya sabes que para acabar el programa siempre tenemos que hacer el brindis. Ojalá que nos sigan acompañando estos días, hay mucha información, ya sabe que aquí los vamos a poner al día de las buenas y malas noticias aquí en El Primer Café. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias, Ana María. El FBI fue clarísimo. Corea del Norte está detrás de los ataques cibernéticos a Hollywood. De lo que no muchos parecen acordarse es de que este es el primer ataque contra Hollywood, pero no contra Estados Unidos. El mes pasado, China atacó las computadoras del Servicio Meteorológico Nacional y los datos personales de 800,000 trabajadores de correo.
Y en septiembre y octubre, esta vez de Rusia, penetraron los correos electrónicos no clasificados en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Sean Henry fue investigador de ataques cibernéticos del FBI y hoy es consultor externo. Él dice que estos ataques no se pueden evitar. Para el presidente Barack Obama, haber suspendido la exhibición de la película en la que se satirizaba al líder de Corea del Norte fue un error. La evidencia en cuanto a Corea del Norte es clara. Las computadoras que cometieron los ataques contra Hollywood fueron rastreadas a su capital, a Pyongyang, y las huellas cibernéticas dejadas en el ataque a los estudios de Sony Pictures son similares a otras dejadas en ataques en línea lanzados el año pasado contra Corea del Sur. La cuestión ahora es qué represalias tomará el gobierno de Estados Unidos. We will respond. We will respond proportionally, and we'll respond in a place and time and manner that we choose. It's not something that I will announce here today at a press conference. Pero acuérdese usted de los ataques de China y de Rusia. Y Estados Unidos hasta hoy no ha hecho nada específico contra ellos. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.